el ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones. Iglesia Cristiana presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a su programa Palabra de Dios para tu vida. Es un gusto poder estar nuevamente en una emisión más de este espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual, producido por el Ministerio Transmitiendo su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana. Sean todos ustedes entonces bienvenidos. Estamos hablando acerca del Salmo 119. Hace dos semanas atrás, estuvimos hablando de las características principales que tiene este salmo, de cómo está compuesto. Recuerden ustedes que es un acróstico alfabético basado precisamente en el alfabeto hebreo, y hemos visto de las 22 secciones en las cuales está dividido este salmo, que dijimos vale la pena repetirlo nuevamente. Es el capítulo más largo que tiene la Biblia. Está compuesto por 176 versículos, 22 secciones, cada una de ellas de 8 versículos. Y dijimos, es un escrito, es un acróstico que tiene la característica muy especial que cada una de esas secciones, las líneas en su original comienzan precisamente, o lo que allí se escribe comienza con la letra propia de cada una de esas secciones. Vimos la primera sección que atiende a la letra, la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph. La semana pasada vimos la letra, Ved. Y hoy vamos a revisar a partir del verso 17, esta tercera sección. Vamos a ir del 17 hasta el 24. Y cada una de estas líneas, cada una de estas frases comienza con la tercera letra del alfabeto hebreo, que se llama Gimel. Por eso usted encontrará al comienzo de cada una de estas secciones allí en su Biblia escrita la palabra con la cual comienza en el original hebreo, ¿no? No nos coincide, obviamente, con nuestro alfabeto, pero es en el original hebreo que está escrita de esta extraordinaria manera. Y hemos venido dándonos cuenta, y el énfasis de este salmo es precisamente las excelencias de la ley de Dios, lo maravillosa que es la palabra de Dios. Y hemos visto dos escenarios, dicho de alguna manera. Uno, lo que es la palabra de Dios para nosotros. Habla de las excelencias de la ley de Dios, habla de sus mandatos, de sus estatutos, pero también hemos venido observando con algún detalle quién lo escribe, al salmista, quien lo escribe, mostrando todo lo que al interior de su corazón hay con respecto precisamente a la palabra de Dios. Solamente por traer a memoria el verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dice, por ejemplo, el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, por ejemplo, el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El verso 14, por ejemplo, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El verso 16, por ejemplo, que fue con el que terminamos la semana pasada, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Noten ustedes ese énfasis que hay allí en la palabra de Dios, ese énfasis que el salmista evidencia con cada una de estas líneas que escribe, haciendo referencia precisamente a la palabra de Dios, a sus excelencias y a lo que al interior de su corazón despierta precisamente la palabra de Dios. Y vamos a revisar hoy entonces a partir del verso 17.
y dice de la siguiente manera, leo en Reina Valera 60, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus justos juicios en todo tiempo, tus juicios, perdón, en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Noten ustedes que la dinámica de la forma como se ha escrito, o mejor, del contenido que trae este escrito, no cambia. Hay un hombre que muestra una admiración, un aprecio, un deseo por los mandamientos de la ley de Dios, por la palabra de Dios. Hemos dicho nosotros, es la palabra de Dios, pero también evidencia algunos escenarios propios de cualquier ser humano, como leíamos, por ejemplo, en el verso 9, cuando decía con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Y lo interesante es que cada vez que esboza un escenario alrededor de él que es contrario a él, llega a la palabra, aterriza en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por ejemplo, cuando dice, me he gozado en todo, eso está en el verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, por ejemplo. En el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Noten que siempre está él, el salmista, representándonos a cualquiera de nosotros, la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Es esa estrecha relación que existe no solamente entre nosotros y la palabra, sino obviamente entre la palabra y el Dios de la palabra, o entre Dios y su palabra. Que para nosotros esto debería estar absolutamente claro. La palabra y Dios son uno. Aquí está expresada la voluntad de Dios para nuestras vidas. Va más allá de simplemente leer una historia, va más allá simplemente de leer un relato bíblico, va más allá de pronto de conocer algunos datos históricos, geográficos, estadísticos que los encontramos en la palabra de Dios, va mucho más allá de todos esos aspectos de forma, y hemos dicho en varias ocasiones, el aspecto que nos interesa es precisamente ese aspecto de fondo, lo que tiene que ver con nosotros como el alimento espiritual, como el único alimento espiritual que alimenta precisamente nuestra vida espiritual. Y es evidente cómo el salmista comprende aquello. Y hemos hecho el énfasis también en que si él estaba en un pacto diferente al nuestro y apreciaba de esta manera la palabra de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, valuaba de una manera extraordinaria sus mandamientos, con mayor razón deberíamos hacerlo nosotros, teniendo en cuenta que estamos en un mejor pacto, en una común unión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, y de esa manera debería entonces llevarnos a admirar, a evaluar y evaluar la palabra de Dios desde la perspectiva correcta en la que nosotros deberíamos hacerlo, entendiendo lo que acabamos de mencionar, y es que ella es nuestro único alimento espiritual. Voy a leer entonces, como dice, vamos a ir revisando versículo a versículo de esta sección en traducción al lenguaje actual, por ejemplo. Dice el verso 17, yo estoy a tu servicio, trátame bien y cumpliré tus órdenes. Yo estoy a tu servicio, trátame bien y cumpliré tus órdenes. Note que en Reina Valera dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Es ese anhelo
y es esa relación que él mismo detecta, que él mismo identifica entre la vida que tiene y la palabra de Dios. Es algo que nosotros deberíamos ver con mayor claridad inclusive que como la vio él, porque estamos precisamente en quien es la palabra de Dios para nosotros, en su Hijo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si él dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, está dando a entender que el sentido de su vida lo da la palabra de Dios que hace que la vida de este hombre, que la vida del salmista esté al servicio de Dios. Note que es una perspectiva muy diferente a la perspectiva que en ocasiones, en algunos escenarios, se le pretende dar a la palabra de Dios en este tiempo. Pareciera que Dios estuviera a nuestro servicio, pareciera que la palabra fuera el libro mágico de recetas mágicas que está al servicio de nosotros. Y no por el contrario, como lo afirma la palabra de Dios, que somos nosotros los que estamos al servicio del Creador. Somos sus siervos, somos sus hijos en posición, ¿sí? Porque hemos sido engendrados por Él, eso dice la palabra de Dios. Pero en este ejercicio de estar aquí en la tierra, como ya lo vamos a ver, y tener una tarea dada por Él mientras que la iglesia permanezca aquí en la tierra, estamos a su servicio y somos sus siervos entonces. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Recuerde entonces que la palabra de Dios es la que nos ha hecho vivir, es la que nos ha permitido esa semilla que se depositó en nuestro corazón y por medio de la fe entonces aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como lo que Él es para nosotros. Y desde ese momento nuestra vida comenzó. Y desde ese momento nos pusimos al servicio de nuestro Creador, porque ahora dice la palabra del Señor, lo afirma el apóstol Pablo, vivimos para quien nos ha dado la vida que tenemos. Estoy parafraseando ese versículo. Vivimos para Él. Ya no vivimos para el mundo, no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para quien nos ha dado la vida que tenemos. Y ese es Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue diciendo, estoy de paso en este mundo. Creo que lo tenía más claro que muchos de nosotros. Y como les repito, estaba en una economía diferente a la que estamos nosotros hoy en día. Y tenía muchas cosas claras, bastantes cosas claras tenía él con respecto a Dios y su palabra. Mire que dice, voy a leer esos dos versículos, yo estoy a tu servicio, trátame bien y cumpliré tus órdenes. Estoy de paso en este mundo, dame a conocer tus mandamientos. En Reina Valera dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Era claro que si la palabra de Dios le hacía conocer la manera como él estaba al servicio de Dios, es claro entonces que él comprenda que es forastero en la tierra y que requiere de los mandamientos, de la palabra de Dios para direccionar su vida, porque comenzó diciendo en el versículo 1 que era bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Note que no hay ninguna contradicción en aquello. Conforme lo dijo en el verso 1, lo está aplicando para su propia vida en el verso 18, verso 19, desde el verso 17 inclusive. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Sabía el salmista que el desconocer los mandamientos de la ley de Dios, siendo forastero aquí en la tierra, era estar como lanzándose al vacío. Era estar descubierto, desprotegido, desorientado, completamente abandonado en un lugar en el cual era forastero. Esa misma perspectiva la deberíamos manejar nosotros hoy en nuestra condición y posición de hijos de Dios, entendiendo que al igual
somos forasteros aquí en la tierra, solamente estamos de paso, y que si la palabra de Dios no alumbra nuestro entendimiento, nuestras vidas, y contamos con el Espíritu Santo de Dios que guía esa palabra al interior de cada uno de nuestros corazones, estamos dando un salto al vacío. Estamos transitando inhóspitamente, estamos sin brújula, estamos sin norte, estamos sin absolutamente nada. Perdidos estaríamos aquí en la tierra, de donde somos forasteros. Verso 20. Todo el día siento grandes deseos por conocerlas. Acuérdense que acabamos de leer, para que haya el contexto claro, acabamos de leer, dame a conocer tus mandamientos, ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas. Todo el día siento grandes deseos de conocerlas. ¿Qué era lo que sentía grandes deseos de conocer? Dice allí claramente las enseñanzas maravillosas de la ley, de la palabra de Dios. ¿Y cada cuánto sucedía eso? Dice todo el día. Y si es todo el día, entonces será todos los días. Recuerde que leímos y lo hemos mencionado, es que es imposible no hacerlo, porque inmediatamente viene a nuestra memoria el Salmo 1, donde se nos insta a meditar en la palabra de Dios cada cuánto, de día y de noche, para que todo lo que hagamos nos salga bien. Y el sentido de que nos salga bien no es como nosotros queremos que nos salga, sino como Dios lo ha diseñado, como Dios lo ha planeado previamente, como Dios lo estableció, porque estamos nosotros en nuestra calidad de siervos, también en nuestra posición de hijos, dispuestos, disponibles y con todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso no es Él a nuestro servicio, somos nosotros al servicio de Dios. Sigue diciendo, todo el día siento grandes deseos por conocerla. Ya dijimos, las enseñanzas maravillosas que lo ayudará a entender la palabra de Dios. Imagínense ustedes que ese era el deseo diario y continuo del salmista. Nosotros hoy no solamente tenemos toda su palabra, contamos con el Espíritu Santo de Dios que nos guía a la verdad. Tenemos todo lo que necesitamos y nuestro deleite debería estar centrado precisamente en la palabra de Dios. No solamente entendiendo que es nuestro alimento espiritual, sino también comprendiendo que sin ella en nuestra vida estamos totalmente perdidos, desorientados, sin norte, sin poder tomar decisiones sabias, entendiendo que la sabiduría de Dios la que se ha depositado en cada uno de nuestros corazones a través de la vida del Espíritu que se nos ha impartido. Y de esa manera poder dar cumplimiento a la tarea que tenemos de darlo a conocer, recuérdenlo. Verso 21. Qué lástima me dan los que no cumplen tus mandamientos. Creo que es un poco generoso el salmista al decir que lo que le produce ver a alguien que no cumple los mandamientos de Dios es lástima. Debería producirnos algo más que eso, porque sabemos nosotros que el final no está bien. Por eso valoramos la palabra, lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Si para nosotros es luz, si para nosotros es ruta, si para nosotros es norte, si para nosotros es alimento espiritual, estamos diciendo que para quienes no tienen o para quienes no cumplen los mandamientos de Dios es porque los desconocen y sus vidas están mal, están arruinadas, están desorientadas, están viviendo una vida sin propósito. En esta versión dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Dice en la Reina Valera, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Aquí dice, todo el día siento grandes deseos por conocerlas. El 21, qué lástima me dan los que no cumplen tus mandamientos. Aquí dice en Reina Valera el 21, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Noten ustedes entonces que hace referencia a aquellos que
desconocen, que no cumplen los mandamientos de Dios. Dice en Reina Valera que son soberbios, que son malditos porque se desviaron de los mandamientos de la ley de Dios. Podemos llamar que son, no son bienaventurados, no cuentan con fortuna en el tránsito de la vida, porque su vida no cuenta con la orientación, el norte, la esencia, el propósito que solamente Dios puede darnos a nosotros o a una vida cualquiera que sea ella a través de su palabra. Porque a través de ella lo podemos conocer a Él, podemos conocer su voluntad, conocer sus mandamientos y permitirnos entonces obrar en ese sentido. Verso 22. No permitas que me desprecien, pues siempre obedezco tus mandamientos. Aquí en la Reina Valera dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Claramente el Señor Jesús lo advirtió y dijo, aflicción tendréis en el mundo. Claramente también en un momento orando al Padre dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo. La petición era, guárdalos del mal. Dijo en algún momento, yo he venido a que haya disensión. Y precisamente esa disensión está en el sentido de quienes creen y se acogen a su palabra y quienes no creen y no se acogen a su palabra. Allí mismo hay ruptura, allí mismo hay diferencia, allí mismo hay sentidos opuestos donde definitivamente no cabemos nosotros y ellos tampoco quieren caber en donde estamos nosotros. Entonces no hay común unión. ¿Cómo podrá haber comunión entre la luz y las tinieblas? Dice la misma palabra del Señor. Por eso quien marca diferencia o quien abona para que haya diferencia en cada una de nuestras vidas es la palabra de Dios. Ella es la que nos instruye, la que nos construye espiritualmente hablando. Recuerden ustedes, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando le menciona precisamente, voy a permitirme leer ese pasaje, en la segunda carta que escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 3, verso 16, versos conocidos para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note cuántas acciones la palabra de Dios hace en la misma medida en que nos va alimentando. Por eso pasamos a ser necios, cuando rechazamos la palabra, no le damos el tiempo necesario a ella para que de esa manera pueda obrar en nuestras vidas. No solamente habiéndonos dado la vida que hoy tenemos en el sentido de que fue semilla para que esa medida de fe aflorara y pudiera el Espíritu de Dios venir a morar en nuestro corazón, sino que añadido a aquello, la palabra de Dios que es útil, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Y todo este paquete trae un propósito muy bien definido por el Señor y lo está en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que si la palabra de Dios no está en nuestros corazones en la medida y en la abundancia que debería estar, no estamos preparados, no hemos sido enseñados, no hemos sido redarguidos, no hemos sido corregidos, mucho menos estaremos instruidos en justicia, y si aquello no está, entonces tampoco podremos decir que somos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Porque es la palabra de Dios la que hace todo aquello en nosotros. Por eso, en eso radica gran parte de su importancia para nosotros hoy. El salmista evidencia el deseo por la palabra de Dios, la importancia que para él tiene, entendiendo que es peregrino, que es pasajero por esta tierra. Creo que en una mayor proporción nosotros estamos llamados a comprender aquello también. Sigue diciendo,
Estamos en el verso 22. No permitas que me desprecien, pues siempre obedezco tus mandatos. Verso 23. Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. Aquí en la Reina Valera dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Note que vuelve y aparece esa relación con la palabra de Dios que el salmista tenía y que evidencia claramente en este salmo, pero también evidencia que en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, su energía, su pensamiento y todo él estaba centrado ¿en dónde? En la palabra de Dios. Mírelo. Príncipes se sentaron y hablaron contra mí. Puede ser cualquier escenario que consideramos nosotros adverso, puede ser cualquier situación, cualquier afugia, cualquier situación que apremie nuestra vida, pero que de ninguna manera nos descompone o nos hace perder el control y mucho menos nuestra certeza y confianza en quién es el Señor para cada una de nuestras vidas. Por el contrario, se afirman nuestros pies en el piso que pisamos. Se llama Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador personal, y su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Allí se afirman nuestros pies y allí se afirma nuestra confianza en que Él tiene el absoluto control de todas las situaciones. De ella, es decir, de la palabra de Dios, obtenemos la sabiduría que necesitamos para salir adelante. De ella obtenemos nosotros entonces el conocimiento de la voluntad de Dios que nos lleva a comprender no por qué estoy viviendo aquello, sino para qué lo estoy viviendo. Porque con propósito Dios permite que todas aquellas cosas sucedan sin que ese permita sea sinónimo de que perdió el control y quedamos nosotros a la deriva. Por el contrario, nuestras vidas, dice su palabra, están metidas en el hueco de la palma de su mano. Recuerde la oración que hizo el Señor Jesús. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Dice el verso 24, ya para finalizar, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué maravilloso. Hay que leer estos dos versículos. De hecho, pues ellos están allí pegaditos. Pegaditos en el sentido no que es 23 y 24, sino que la idea es la misma, ¿no? Hay una coma que los divide allí. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. No solamente había deleite en él, no solamente había comprendido lo bienaventurados que son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. No solamente recuerde que en el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cualquiera podría decir, no, le va supremamente bien, maravillosa la vida que tiene sin dificultad alguna. Pero no era así. Habían dificultades, habían problemas como nos pueden suceder a cualquiera de nosotros. La diferencia está en la manera como nosotros afrontamos aquellas circunstancias. Muchos pierden el control, muchos pierden la cabeza, muchos entonces retroceden en sus vidas por causa de las dificultades. Pero para nosotros debería ser el mecanismo que está delante nuestro para poder afianzarnos cada vez más en la palabra de Dios. Y no solamente haciendo memoria del sinnúmero de promesas que Dios nos ha hecho, sino que por el contrario podamos no solamente hacer memoria, sino ratificar contundentemente la posición que nosotros ocupamos en Cristo como hijos de Dios. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra certeza. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Noten ustedes, y no era porque la estuviera pasando chévere. Habían dificultades, pero en esas dificultades él seguía diciendo, porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Leo como dice acá en traducción al lenguaje actual, el verso 23 y 24. Dice así:
Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. ¿A qué le presta atención? ¿A qué le invierte tiempo y energía? Hay gente que le invierte, en el mejor de los casos, tiempo y energía a la circunstancia, al problema, al futuro que no ha llegado y qué pasará y hay incertidumbre. No, a pesar de que circunstancias estén sucediendo, nosotros sabemos a qué le invertimos tiempo y energía. A lo que somos como hijos de Dios y a su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Dice, dijimos que 23 y 24. Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. Yo solo pienso en tus enseñanzas. Ellas me hacen feliz, note usted, y me dan buenos consejos. Hay quienes todavía buscan consejos, no sé, en cualquier otra parte, en cualquier otro escenario, pero a donde deberíamos acudir siempre es a la palabra de Dios, porque es acudir a Dios mismo. Y no solamente acudir porque lo necesitamos, no solamente acudir porque, ay, qué paz la que siento cuando leo un salmo. No, es porque nuestro alimento espiritual, es porque nuestra vida misma, es porque hace parte de nuestra naturaleza, es porque somos nosotros aquello para lo cual la palabra de Dios fue dada por el Señor. Es para nosotros, sus hijos. Y por eso deberíamos evaluarla en la medida en la que ella tiene el valor que Dios le ha dado para cada una de nuestras vidas. Bien, así hemos llegado entonces al final de este programa, Palabra de Dios para tu vida. Invitándoles nuevamente a que la próxima semana, el próximo miércoles, a partir de las 7 de la noche, podamos estar nuevamente disfrutando de la palabra de Dios para nuestras vidas. La invitación para que usted lea este salmo de corrido, si lo puede hacer, y pueda ir extrayendo de él todas las excelencias de la ley de Dios dadas a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y recuerde, el Espíritu de Dios está allí para guiarnos. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones.